Hola a todos, bienvenidos. Hoy mis compañeros y yo les hablaremos sobre dos de las ciudades más fascinantes de la antigua Grecia, Atenas y Esparta. Exploraremos su historia, cultura y gran legado. Así que, para comenzar, iniciaremos primero con Atenas. Comencemos con su ubicación. Atenas se encuentra en la región del Ática, al sureste de Grecia, bastante cerca del mar Egeo. Su origen tiene un toque mitológico muy interesante, ya que según la leyenda hubo una competencia entre los dioses Atenea y Poseidón para decidir quién protegería la ciudad. Poseidón creó un manantial de agua salada, pero Atenea plantó un olivo, símbolo de prosperidad y paz. Al final, los atenienses prefirieron el regalo de Atenea y es por eso que la ciudad lleva su nombre. Continuando con la política, en cuanto a su política, Atenas es conocida por ser una de las primeras democracias del mundo. Aquí los ciudadanos tenían la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones. Todo esto ocurría en la asamblea donde debatían y votaban sobre las leyes y cuestiones importantes. Además, el Consejo de los 500 preparaba los temas que discutían, permitiendo que el sistema funcionara de manera más organizada. A lo cual nos lleva ahora a analizar su sociedad. Ahora, continuando, habían distintas clases sociales. Encima estaban los ciudadanos, que eran hombres libres nacidos en Atenas, y ellos eran los que tenían los derechos políticos. Luego estaban los metecos, que eran extranjeros residentes en la ciudad, y podían trabajar y vivir ahí, pero no participaban en la política. Más abajo estaban los esclavos, quienes no tenían derechos y eran considerados propiedad. Y por último, las mujeres, que aunque eran muy respetadas en sus roles dentro del hogar, no participaban en la vida pública ni en las decisiones de la ciudadanía. Continuando a la educación y la filosofía, Atenas también fue un centro clave para la educación y la filosofía. Los jóvenes aprendían desde muy pequeños sobre literatura, música y ejercicios físicos, buscando siempre un equilibrio entre mente y cuerpo. Además, Atenas fue el hogar de grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes revolucionaron la manera de ver el mundo y cuyas ideas aún nos influyen hoy en día. En cuanto al arte, Atenas brilló con luz propia. Aquí surgieron importantes esculturas, cerámicas y, por supuesto, el teatro. Un ejemplo icónico es el Teatro de Dionisio, donde se representaban obras de dramaturgos famosos como Sófocles y Aristófanes. Además, la mitología griega estaba presente en todo el arte, reflejando sus creencias y valores de una manera visualmente impresionante. Finalmente, hablemos de la arquitectura. Atenas es reconocida mundialmente por sus imponentes edificaciones. La Acrópolis, con su Partenón dedicado a Atenea, es todo un símbolo de la gloria ateniense. También podemos mencionar el templo de Atenea y Nike. Por otro lado, el Erecteón, famoso por su tribuna de las Caritíades. Y claro, no olvidemos el templo de Zeus y el impresionante teatro de Dioniso, lugares que realmente capturan la esencia cultural de Atenas. En resumen, Atenas no solo dejó su huella por su poder y su organización política, sino también por su legado cultural, que sigue siendo una fuente de inspiración hoy en día. Nos enseñó sobre la democracia, la filosofía, el arte y mucho más. Ahora, a continuación, les daremos una breve explicación sobre la ciudad de Esparta. Yo les voy a hablar sobre Esparta. Esparta se originó en la antigua Grecia, específicamente en la región de Locania. Esparta fue fundada de los ríos alrededor del siglo X a.C. y se convirtió en una de las ciudades-estados más poderosas de Grecia. Les voy a hablar sobre algunas de las características sociales de Esparta, que incluían educación militarizada. La educación militarizada de los niños espartanos empezaba desde los 7 años y su duración era desde los 23 años. Ellos les enseñaban resistencia física y pues su formación era totalmente obligatoria. La educación de las niñas era diferente. Igual empezaba desde los 7 años y pues su educación era básica,
educación intelectual y educación doméstica. La educación, ya que a ellas las preparaban para ser esposas de los guerreros, para cuando lleguen a hacer maternidad, y pues les enseñaban este tipo de educación. Su educación duraba desde el matrimonio entre los 18 y 20 años. Sistema de gobierno oligárquico. Esparta estaba gobernada por 2 reyes en un consejo de ancianos conocido como la Gerusia. Estas instituciones garantizaban que el poder se mantuviera en menos de una élite reducida de familias aristocráticas. Su sociedad jerárquica, la sociedad espartana, estaba dividida en diferentes clases sociales. En los espartanos, ciudadanos de pleno derecho en la cima, seguidos por los periecos, que pues totalmente no tenían derechos políticos, y pues los zelotes, que eran los esclavos. Su economía, la economía espartana se basaba en la agricultura y la conquista. Los espartanos eran conocidos por su austeridad y por su simplicidad. Su división de clases, la sociedad espartana estaba dividida en diferentes clases sociales, siendo los espartistas ciudadanos de pleno derecho, los mayor estatus, seguidos por los periecos, habitantes libres de no ciudadanos, y los celotes, pues que eran los esclavos. Su religión de los espartanos, pues adoraban a los dioses olímpicos, pero también tenían deidades locales como Artemisa o Artemisa Ortia. Y pues eso es todo. Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré sobre las conclusiones y diferencias en las características de estas dos importantes polis. Atenas y Esparta, pese a vivir en el mismo tiempo y territorio, estas se diferenciaron bastante en su forma de gobierno, cultura, sociedad, origen étnico y necesidades económicas. Donde más diferencia tenían es que Atenas fue una ciudad-estado democrática centrada en el arte y filosofía, fomentando mucho el comercio. En cambio, Esparta fue una ciudad-estado sumamente bélica que vivía y se lucraba de la guerra y las conquistas. En su forma de gobierno, Atenas fomentó bastante la democracia de una forma bastante directa, donde cualquier adulto varón que fuera ciudadano de Esparta, mayor de 20 años, podía participar y era un deber hacerlo. Donde en parte los funcionarios de la democracia estaban en parte elegidos por la asamblea y en parte por sorteo. Y en Esparta su forma de gobierno se basaba más en la oligarquía, la cual estaba conformado por 2 reyes y la Gerusia. La Gerusia estaba conformada por ancianos de aproximadamente 60 años, eran aproximadamente una cantidad de 28 hombres, ya que pues las mujeres no estaban como que muy tomadas en cuenta en esa época, los cuales también estos eran quienes equilibraban la relación entre los reyes, y su función principal de la Gerusia era decidir si había paz o guerra de uno u otro territorio. Por parte de su cultura, Atenas se centró bastante en el comercio, las artes, la filosofía y la ciencia, ya que estos, estando en una zona un poco más infértil, por así decirlo, de la tierra, ya que no tenían tanto ingreso de agricultura, fomentaron bastante el comercio, lo cual se usó mucho la plata como moneda de cambio. En veces también se usaban alimentos o trabajos de arte, ya que el arte en los atenienses abarcaron bastante, desde esculturas, arquitectura, teatro, pintura y muchas otras artes plásticas, donde para los atenienses tenía un gran valor, ya que vinculaban todas estas obras de arte o lo bello con lo divino, y les gustaba representar las grandes odisías de los héroes y dioses mitológicos. En cambio, Esparta adoptó una postura mucho más dominante y agresiva, ya que si tenían un sistema de comercio basado en el trueque, con productos de agricultura, pero su principal ingreso o pensamiento dentro de su cultura es que era una civilización militante, muy apegados a la guerra, lo cual, según se dice, su ejército era de los más bravos y más fuertes que hubo en su tiempo. Entrando en la sociedad, en Atenas la sociedad era muy cordial y bastante amena, pese a que tenían esclavos y distintas clases sociales.
se inclinaban más por el pensamiento humano o beneficio mutuo, por así decirlo, obviando obviamente los privilegios de cada clase social, ya que los ciudadanos de Atenas podían opinar sobre la aristocracia y los turistas, por así decirlo, no podían, y los esclavos, por obvias razones, tampoco. Siendo los atenienses una sociedad mucho más tranquila, centrada en la investigación, en la exploración del humano, en sus placeres, el arte, la filosofía y mucho la ciencia. No obstante, en Esparta fue totalmente diferente, ya que adoptaron una jerarquía pues bastante conocida, ya que fue usada en distintas épocas. Ya que por encima de todos estaban reyes y el Gerusia, después estaban los espartiatas, los cuales eran pues, los ciudadanos normales de Esparta, después estaban los pericos, que por así decirlo eran los turistas, los cuales no tenían un derecho aristocrático o para opinar en la aristocracia de Esparta, y por último eran los esclavos, los cuales eran usados más como mano de obra o para otros fines, los cuales estos últimos prácticamente no tenían casi ningún privilegio, a no ser que el amo que tuviera el esclavo le diera algún tipo de privilegio. En el origen étnico de estas dos sociedades tienen una vinculación bastante parecida, ya que provienen de las 4 tribus griegas antiguas, donde los atenienses pertenecen a los jonios y los espartanos a los daríos, donde los jonios eran conocidos por ser grandes filósofos junto con los itálicos, donde estos provienen de la costa centro-occidental de Anatolia, llamada actualmente Grecia asiática. Y por su parte los dorios se caracterizaron por su idioma, su sociedad bélica y conquistas, donde emigraron desde Doride a través del Golfo de Corintio, invadiendo Peloponeso y varios lugares más. Por último, les hablaré de sus necesidades económicas de cada uno, empezando por Atenas. Reiterando lo que había dicho antes, Atenas fomentó mucho su comercio, las artesanías y tuvo una gran ventaja y estabilidad gracias a la plata, ya que se usó como moneda de cambio. Y levantó exponencialmente el comercio ateniense, ya que como era una moneda de cambio atraía mucho la atención y podías intercambiar tanto como por alimentos, como por arte, como por trabajos o alguna acción. Pero por su parte Esparta, como antes mencionado, sí tenían un sistema de comercio parecido al trueque, ya que utilizaban mucho los productos agrícolas, principalmente todo lo que era la agricultura, pero no era su principal fuente de ingresos, ya que ellos vivían de la guerra, de las conquistas, y todo lo que saqueaban, por sus grandes guerras, invasiones, obtuvieron muchos botines, y con todos ellos se lograron y pudieron ser una gran sociedad de guerreros.